Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Muchos me habéis estado preguntando en los comentarios que os dijera qué plugins y qué tema utilizo en mi editor de texto. Entonces, en este vídeo te voy a enseñar la lista de plugins que tengo instalados y que utilizo normalmente en mi editor de texto y qué color y temas utilizo para el editor. Yo utilizo Atom, como puedes ver aquí. Atom es un editor de texto que está escrito en JavaScript y en HTML y CSS por la gente de GitHub. Si utilizas Sublime Text o Visual Studio Code son similares y quizás los plugins y temas que te voy a indicar en este vídeo encuentres alguno parecido o si no el mismo para ese editor. Entonces vamos a empezar primero por qué tema de UI y también de sintaxis para el código utilizo. Para verlo voy a ir a Atom, Preferencias. Y en Themes aquí podéis ver que tengo instalado ahora mismo. Para el tema UI del gráfico, digamos el tema de ventana que utilizo para Atom, se llama Nucleus Dark. No tiene nada de especial, salvo que lo encuentro bastante flat, por así decirlo. Y sin más, bueno, es un theme que me gusta. Y creo que en otros vídeos utilizo otro diferente, pero vamos, tampoco hay mucha diferencia. Lo único característico que tiene este es que se adapta bastante bien al tema de color que utilices para tu código. Pero podéis utilizar el que más os guste, no tiene nada de especial. Y el tema de sintaxis, el color del código que utilizo, es Atom Dark Fusion. Este tema lo que hace es que, mirar, por ejemplo, si nos vamos aquí al HTML, pues estos son los colores que utiliza normalmente, un tema así azulado, y para los atributos utiliza un color amarillento y los strings son en color rojo. En JavaScript, por ejemplo, en estos ficheros son de React y bueno, pues siguen más o menos el mismo estilo. Este es el que utilizo, el que vengo utilizando últimamente en los últimos vídeos que habéis visto, sobre todo pues el tutorial de Node.js está hecho con esta sintaxis de color. Me gusta bastante cambiar, de vez en cuando me canso del color que utilizo y cambio a otro. Últimamente estoy probando este de aquí que se llama Northern Dark Atom y para que veáis cómo es, cuando se cargue, veis que el tema de la interfaz se vuelve un poco más oscuro, más negro, y los colores son, digamos que cambia un poco los amarillentos de antes por un azul turquesa y los strings por otro verde. Y bueno, es un tema que estoy utilizando y que con React parece que casa bastante bien. Y bueno, en HTML podéis ver que también tiene sintaxis de color. El package.json, por ejemplo, pues sería de este estilo. Y no sé, es un theme que me gusta bastante. Otro que he probado alguna vez, por si queréis variar, se llama Ariake Dark. Y tiene unos temas, tiene unos colores un tanto pues morados, ¿no? Aquí podéis ver cómo es y bueno, a veces también cuando me canso pues vengo a este que también casa bastante bien con React y el package.json también se lee bastante bien y bueno, y el index.html también en ficheros HTML también funciona bastante bien. Pero bueno, si queréis saber cuál es el que utilizo a día de hoy en los últimos vídeos es el de Atom Dark Fusion, que es este de aquí. Otra cosa que me habéis preguntado muchos es cómo consigo que aparezcan estos símbolos para las arrow function, que sale una flecha en lugar del igual y el símbolo de mayor. Y es gracias a una tipografía que se llama Fira Code. Esa tipografía la podéis encontrar en Google. Si buscáis en Google Fira Code, os aparece un repositorio de GitHub donde están los ficheros de fuentes de tipos para que instaléis. Esta fuente, pues lo que tiene característico es que todos estos símbolos que utilizamos en programación, sobre todo en JavaScript y en la última versión de ECMAScript 6, pues podéis ver que los mayor igual, en lugar de escribirlo, tú lo escribes tal cual, ¿no? Tú escribes mayor igual, pero el editor de texto al tener esta fuente te lo va a transformar a este símbolo. Pero esto no interfiere en el repositorio ni con otros programadores que haya en tu equipo porque cada uno lo va a ver en su tipo de fuente. Es simplemente pues como una transformación que hace visual. Y como digo, por ejemplo, estos comentarios que utilizamos en HTML de la interrogación y los guiones, pues te los transforma en este tipo. Y las arrow function, pues como habéis visto, se convierten en flecha. También es muy interesante ver cómo funcionan los doble igual, los triple igual y el distinto, ¿no? Tú escribes el triple igual con 3 símbolos de igual y él te escribe un
3 líneas más largas y que son fácilmente detectables. A mí me gusta bastante. Para que veáis cómo funciona, pues si yo por ejemplo aquí escribo mayor igual, él lo transforma directamente a ese símbolo. Las arrow functions igual, si yo escribo el igual y luego el símbolo de mayor, me lo transforma a una arrow function. Y los doble igual y triple igual de la misma manera. Un igual, dos iguales, pues crea un igual más largo, y triple igual te crea las 3 rayas más largas. Los distintos pues igual funcionan de la misma manera. Entonces es muy interesante y simplemente pues la instaláis y en settings, en editor, podéis decir aquí qué tipo de fuente queréis que utilice el editor y le decís Fira Code y funciona perfectamente. Yo en este caso, bueno, utilizo el tamaño de fuente 20, pero eso ya va por gustos y por el monitor que tengáis. Y ahora sí, vamos a los plugins, ¿no? Lo que me habéis estado pidiendo. El primero que debes de tener si eres desarrollador web debería ser Emmet. Os voy a enseñar la lista de plugins que tengo en el apartado Package. Os voy a decir un poco los que me parecen más imprescindibles y más interesantes. Por ejemplo, Emmet es un plugin que deberías tener sí o sí si eres desarrollador web. En muchos editores, creo que en Sublime Text ya viene por defecto instalado. Y para el que no sepa cómo funciona, pues por ejemplo, si nos vamos a un fichero HTML, este de aquí, y nosotros queremos empezar a escribir una estructura HTML, simplemente con escribir el símbolo de exclamación y darle al tabulador, nos genera todo ese código que veis ahí en un momento. También, si cada vez que queremos escribir un div con una determinada clase, con un determinado ID, cualquier elemento HTML que queramos, no hace falta que escribamos las llaves, el nombre de la etiqueta, cerremos llaves, el contenido de la etiqueta, luego volvamos a escribir el cierre de etiqueta. Todo eso nos lo vamos a ahorrar con Emmet. Por ejemplo, si queremos escribir un div, escribimos la palabra div, damos al tabulador y él solo nos crea la etiqueta de inicio y de cierre. Si el div tuviera una clase de CSS, simplemente escribimos div, punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, imaginemos clase container. Damos al tabulador y nos escribe la etiqueta div con el atributo class, la clase que hemos escrito y el cierre de etiqueta. En el caso de los div, como son el valor por defecto, si nosotros escribimos container con el punto, como si fuera un selector CSS, y damos al tabulador, nos va a crear un div con la clase container. Es decir, si no escribimos ninguna etiqueta por defecto, va a incluir el elemento div. Si tenemos varias clases en el mismo elemento HTML, simplemente las vamos escribiendo una detrás de otra sin espacios, simplemente con el punto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una clase container, también row y, por ejemplo, call 12. Y damos al tabulador, nos crea el div con la clase container row call 12. Todo eso automáticamente. Si tenemos un div con un atributo ID, lo vamos a hacer como si fuera CSS. Los atributos ID en CSS se llaman con este símbolo, el símbolo del hash. Entonces, si tenemos una ID que se llama sección y además tiene una clase que se llama container y damos a tabulador, nos va a crear un div con el ID del nombre que hemos incluido, sección y la clase. Esto funciona para todos los elementos HTML. Imaginemos que queremos crear una lista, una UL, pues simplemente escribimos UL y le damos al tabulador y nos crea ese elemento. Imaginemos que esta UL tiene un atributo, tiene un ID que se llama nav y además la clase es container. Le damos al tabulador y nos crea un URL, ID nav, etc. Podemos indicarle que dibuje hijos también en el HTML. Entonces imaginemos un UL que por debajo, con el símbolo de mayor, va a tener un LI. Pues simplemente damos al tabulador y nos crea un UL con un LI dentro de ese atributo, dentro del elemento UL. Pero bueno, una lista suele tener más de un elemento. ¿Cómo podemos incluir varios elementos con Emmet? Pues es muy fácil. UL, decimos que queremos un LI, pero repetido, por ejemplo, 4 veces. Esto con el símbolo del asterisco, le damos como si fuera un multiplicador y el número de veces que queramos que se repita, le damos al tabulador y nos crea el UL con los 4 LI. Y ya rizando el rizo, imaginemos que queremos un UL que tiene el ID nav y la clase es container
y debajo tiene unos LI de la clase item y queremos 4, pero quiero que dentro de cada elemento LI haya un elemento A de la clase link. Le damos al tabulador y como veis en una sola línea hemos creado toda esta estructura que si la escribiéramos a mano sería más complicada de seguir. Esto es lo básico que tiene Emmet, pero creo que hay muchísimas más cosas, pero yo básicamente lo utilizo para esto. Otro plugin muy interesante es Color Picker. Con Color Picker lo que vamos a conseguir es que en nuestro editor de texto podamos elegir un color hexadecimal o en RGB directamente desde un formulario que nos aparece una ventanita, pues la típica como en Photoshop, para elegir el color. Vamos a ver cómo es eso. Por ejemplo, en un fichero CSS, imaginemos que este background color, en lugar de el EEE, quiere un color nuevo. Pues simplemente clic derecho, Color Picker, y aquí puedo elegir el color. Como veis, puedo elegir aquí el tono, aquí la transparencia si estoy con RGBA, el color, etcétera. Y también en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, quiero este color, le hago clic y se me incrusta dentro del HTML. Como veis, me aparece resaltado el color que estoy utilizando, además del valor hexadecimal, el tono, digamos el color en sí, como resaltado. Esto es gracias a otro plugin que se llama Pigments, que tengo aquí instalado. Pigment, y te permite, pues eso, todos los colores que tengas en tus ficheros, sobre todo en CSS, aparezcan resaltados con el color que es. Esto es muy útil porque cuando tienes un CSS más largo que este de aquí y quieres ver dónde está el color que quieres cambiar, de un simple vistazo puedes verlo sin necesidad de estar pensando en el hexadecimal o ir buscando qué clase, qué atributo en sí en concreto es el que tienes que cambiar. Ves el color que es y directamente vas a él. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos dos colores y son muy fáciles de ver a la primera. Otro plugin por el que me habéis preguntado es File Icons. File Icons lo que hace es que en tu sidebar, en la barra lateral de tu editor, donde tienes todas las carpetas con todos los ficheros de tu proyecto, aparezca un icono indicando de qué tipo de archivo es cada archivo que tienes en el editor. Por ejemplo, en este caso tengo fichero JSX de React, pues me aparece el icono, digamos, de JSX. En los ficheros CSS me aparece el símbolo de CSS3. Este fichero que es de Babel me aparece el icono de Babel. Esto es un fichero JSON de configuración, pues me aparece el símbolo como de una base de datos. Webpack me aparece con el símbolo de Webpack, los HTML con el símbolo de HTML5, etcétera. Los ficheros JavaScript pues me aparecen con el símbolo de JS, de JavaScript, y pues también es bastante útil porque te permite ver rápidamente qué fichero quieres tocar. Si quieres tocar un fichero CSS, pues lo ves rápidamente. Si quieres tocar un fichero HTML también lo ves rápidamente, en lugar del icono por defecto que aparece, que es el mismo para todos. Entonces recomiendo mucho este plugin porque es bastante sencillo y bastante útil. Luego ya, dependiendo de los lenguajes que utilices normalmente en tu editor, pues es útil instalar el plugin de ese lenguaje. Por ejemplo, yo utilizo mucho ECMAScript 6 o ECMAScript 2015, entonces Language Babel me va a permitir que el código en esa sintaxis me aparezca resaltado mucho mejor que si no lo tuviese. De igual manera, pues si tienes ficheros de configuración de engines, pues Language Engines te va a ser muy útil porque lo vas a ver en vez de todo del mismo color, como sería un fichero por defecto, pues te aparece resaltado las propiedades, etcétera. Para PostCSS igual, si estás utilizando PostCSS con CSS-NES para utilizar nuevas propiedades que va a incluir CSS, pues por defecto el editor ese CSS no lo va a entender y con este plugin pues te lo va a resaltar de una manera más adecuada. Igual, si utilizas, por ejemplo, Pug, que era lo que antes se llamaba Jade, para plantillas en Node, pues también es muy útil. Un plugin muy curioso es el Todo Show, que te permite, si tú en tu código estás escribiendo comentarios y estás escribiendo una función o lo que sea y la quieres dejar para más adelante porque no te da tiempo, bueno, se te acaba de ocurrir y quieres dejarlo como un to do, un para hacer, pues si tú escribes en los comentarios to do en mayúscula, este plugin lo que te va a permitir es, cuando le vayas a dar, ver todos esos to do pendientes que tengas dentro del código. Imagínate que tienes varios ficheros y has puesto to dos por ahí repartidos,
Pues de esta manera te los agrupa y los puedes ver rápidamente y empezar a editar ese to-do que habías dejado a medias. Luego, si quieres seguir unas normas de estilo y quieres utilizar un linter que te permita detectar si estás escribiendo bien JavaScript o estás dejándote alguna variable por ahí sin usar, etcétera. Es decir, algo que te avise si vas a cometer posibles errores. Para ello, lo que necesitas primero es instalar el plugin linter a secas para poder utilizar luego los linter adecuados. Por ejemplo, yo tengo linter styling, que es un linter para los estilos. Entonces me avisa si, dependiendo de las normas de estilo que yo le diga al editor, pues me avisa de, por ejemplo, si estoy repitiendo atributos en una clase CSS, estoy poniéndolos en orden alfabético, por ejemplo, etcétera. Dependiendo de las normas que tú le indiques en el fichero styling.rc, por ejemplo, o si estás utilizando otro sistema, pues este linter te lo va a decir directamente en el editor de texto sin tener que correr ese comando, por ejemplo. Y también para JavaScript. Normalmente utilizo dos linter, a veces uno, a veces otro, dependiendo del proyecto. Para los vídeos de Node.js utilizo Standard.js, que es una serie de normas en las que, por ejemplo, los puntos y coma no se ponen, porque en JavaScript el punto y coma es opcional. Pues Standard.js te lanza un warning si tú pones un punto y coma, entre otras muchas cosas. Entonces, para utilizar esas normas, utilizo linter.js estándar y me avisa de errores que se produzcan con ese linter. Y por ejemplo, para React sí que utilizo Slim, porque la mayoría de la comunidad de React.js utiliza esta configuración para estilos de JavaScript. Y si estoy usando estándar, pues me produce algunos dolores de cabeza porque salen muchos warnings, muchos avisos. Entonces utilizo el linter slim, que lee del fichero slim.rc, o si lo tienes configurado en Webpack de otra manera, y te avisa pues de esos errores. Como digo, eso depende de las normas de estilo que escribas en tu configuración. El linter te va a avisar de unas u otras, dependiendo pues de la configuración que estés utilizando. Y ya para terminar, uno que utilizo desde hace poco es Template Generator. Es muy útil, ahora veréis para qué. En la documentación te indica cómo utilizar este plugin, que lo que nos va a permitir es crear plantillas para que cada vez que creemos un fichero no tengamos que hacerlo desde cero. Si, por ejemplo, en React es muy común tener componentes sin estado, componentes con estado, contenedores para Redux, etcétera, y si más o menos todos tienen una especie de boilerplate muy parecida. Luego ya, dependiendo de qué atributos o qué funcionalidades tengan, cambia, pero casi todos empiezan y acaban igual y tienen 4 o 5 métodos por ahí que son muy similares. Entonces, en lugar de estar escribiendo siempre eso desde cero, podemos crearnos una plantilla y que se genere sola. Y este es el plugin que utilizo para ello. Entonces, gracias a este plugin, con la secuencia de comandos Alt-N, me aparece este menú en el que, por ejemplo, yo ya tengo 4 tipos de plantillas para realizar. Tengo un React Stateless Component, un React Class Component, un React Redux Container y un Redux Reducer, ¿no? Entonces, si quiero crear el componente con clase de React, simplemente clico aquí, digo qué nombre quiero usar, por ejemplo va a ser test, lo creo y aquí me ha creado test.js y como veis ya le ha puesto al nombre de clase y a la clase que se exporta ese nombre que yo he indicado, que es test, y me ha creado todo esto que yo ya he definido en un fichero. Me importa React, prop types, me crea la clase, el constructor, el método render, los prop types, incluso me puse este comentario para ahorrar tiempo, y ya tendría esto directamente sin necesidad de estar cambiándolo. Si por ejemplo quiero otro tipo, por ejemplo React Redux Container, pues simplemente pongo aquí container, por ejemplo, le doy a crear. Aquí tengo el container JS y como veis, pues yo todo esto ya lo tengo escrito en la plantilla y me ahorro escribirlo de nuevo. Porque tener que estar importando esto y tecleándolo siempre, o copiándolo y pegándolo de otro fichero, pues puede ser un poco tedioso. Y de esta manera ya lo tengo aquí porque esto casi la mayoría de las veces es igual. Luego ya sí que puedes cambiar esto de aquí o este nombre de aquí. Pero lo único que cambiaría es el nombre de la clase, del fichero, y esto ya se lo indicas tú por la plantilla. Y para que veáis cómo se crea una plantilla, en Package, Template Generator Settings, me aparecen aquí los ficheros. ¿Veis? Yo he creado el React Stateless Component
y aquí está escrito todo el código que luego aparece cuando creo la plantilla. Y con esta sintaxis un poco rara, que es corchete, llave, corchete, y luego cierro corchete, cierro llave, cierro corchete, le indico el nombre con el que yo escribo por teclado y que va a ser el nombre del fichero, como podéis ver aquí, y aparte va a ser el nombre de la clase o del componente que es el que se repite a lo largo del código que tenéis aquí. Entonces, bueno, pues simplemente para crear una nueva, creas aquí un file, escribes el código que tú quieras, el nombre le puedes, si quieres que tenga el nombre que tú le pones por la línea de comandos, como veis aquí, pues lo tienes que poner con esa sintaxis de corchete, llave, corchete. Y bueno, yo lo encuentro bastante útil, sobre todo pues si estás utilizando un framework, una librería en la que más o menos casi siempre tenemos el mismo patrón. Por ejemplo, podrías crearte una plantilla para HTML, para el boilerplate. Vas a la página de HTML5 boilerplate, copias eso tal cual, y en lugar de tener que estar yendo siempre a esa página para bajarte la plantilla HTML5 de inicio, pues te puedes crear una plantilla con este plugin y simplemente, pues siempre que crees un nuevo fichero de ese tipo, LinkedIn.html, pues que te lo pegue ahí directamente. Y a la larga, quizá el primer día cuando lo estás configurando notas que pierdas tiempo, pero esto es como los automatizadores de tareas como Groom, Gulp y los bundles como Webpack, que al principio parece que estás perdiendo tiempo, pero a la larga te das cuenta de que lo que está haciéndote es ahorrarte muchísimo tiempo y mucho trabajo. Hay muchísimos más plugins seguramente, pero yo utilizo estos y bueno, con el paso del tiempo pues vas viendo gente que comparte plugins que ha encontrado y pues ir probando si te resultan útiles o no. Y nada, te invito a que dejes en los comentarios de este vídeo si tienes otros plugins tú instalados que te resultan bastante útiles para que los compartas con la comunidad. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado útil y que si no los conocías, pues que te animes a instalarlos y a probarlos. Como digo, si no utilizas Atom, no creo que sea problema porque editores parecidos como Sublime Text o Visual Studio Code siguen más o menos las mismas directrices y seguramente haya los mismos plugins para todas. Simplemente es buscar en Google el nombre del plugin y el nombre del editor que utilices y seguramente encuentres lo que buscas. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.